Buenas noches con todos y todas las personas que se encuentran ingresando en esta sala para poder disfrutar de una nueva charla que estamos motivando. En este caso tenemos el día de hoy la charla de Innovando en Marketing con el Poder de la Inteligencia. Perdón, disculpen. Okay. Bueno, bueno, les decía, le estamos dando la bienvenida a esta nueva charla a cargo de Miguel Rodríguez, quien es docente, quien es CEO de la agencia CEO en México, que es consultor docente y conferencista de Padagua del CEO de México, ¿no? Y en esta ocasión nos acompaña nuestro especialista Miguel Rodríguez, quien va a estar dándonos una excelente charla. Miguel, te doy el pase. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bueno, ya me hicieron favor de presentarme. Em, Voy a compartir mi pantalla, por favor, me avisan cuando vean. Voy a empezar como siempre lo digo. Esta es una charla, esta es una plática sobre IA. Siéntanse con la confianza de levantar su manita. Como estoy compartiendo pantalla, no alcanzo a ver cuando levantan la manita, entonces si me hablan, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, gracias por su tiempo. Bienvenidos todos. Muy buenas tardes. Como les digo, esto es una charla entre colegas. Cualquier duda o pregunta me la hacen saber, por favor. ¿Vale? Como bien decíamos, esta charla se llama Innovando en Marketing con el Poder de la IA. Vamos a platicar ahorita de muchas cosas que vienen siendo muy importantes y que se han volvido trending topic. Hay siempre esta charla y hay esta frase que ya no se sabe ni quién la acuñó, salió hace poco, pero entre toda la información que hay, que dice la IA no te va a quitar tu trabajo, te la va a quitar una persona que sepa usar la IA para desarrollar mejor tu trabajo. Estamos viviendo ahorita en una inflexión donde estamos cambiando la forma con esta herramienta superpoderosa que ahorita vamos a ver, que vamos a ver cómo se utiliza de una manera lo más adecuada. Pero para esto siempre, cuando hay un avance tecnológico, siempre hay temor, siempre hay esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar y es lo que estamos viviendo. El miedo que tenemos los seres humanos es a lo que no conocemos. La IA puede sonar y hay mucha ciencia ficción, ¿no? Como las películas, libros, etcétera, en donde las máquinas quieran aniquilar a la humanidad, ¿no? Y entonces por eso esto de inteligencia artificial se nos hace un poco impactante, pero en realidad tiene muchos años con nosotros y la hemos utilizado todo el tiempo. Y de esto es esta charla, para que conozcamos realmente, lejos de ese hype que hay de inteligencia artificial, entendamos que la inteligencia artificial nos acompaña desde hace muchísimo tiempo, más de lo que nos imaginamos, y la utilizamos todos los días, pero simple y sencillamente ahora está siendo más accesible al público en general si la aprendemos y la adoptamos y la utilizamos, tenemos un área de oportunidad de desarrollo profesional enorme, ¿vale? Eh, Todo esto tiene que ver con el futuro del marketing. Como comentábamos, toda esta revolución digital eh, nos lleva a muchas cosas. Ahorita tenemos más en un celular, más poder de cómputo con el que el hombre llegó a la luna. Eh, y si nosotros nos ponemos a ver esto en retrospectiva, es algo que sucede, por ejemplo, yo que soy especialista en SEO con Google, ¿no? De que vemos a Google todos los días, pero no alcanzamos a visualizar todo el trabajo y toda la tecnología que hay detrás, porque lo tenemos todo el tiempo. Y lo mismo sucede con la inteligencia artificial. Entonces es bien importante que reflexionemos que nuestro celular, estos que tenemos aquí, tienen 1000 veces más potencia que con lo que llegó el hombre a la luna. Entonces imagínense lo que podemos hacer en vez de estar viendo Reels y TikToks, ¿no? Si los utilizamos perfectamente. Entonces, de eso va esta charla. Queremos ver cómo podemos utilizar todo esto que está pasando eh, y cómo lo podemos hacer.
Les decía que la IA está con nosotros desde hace mucho tiempo. Google ha sido uno de los impulsores, y ahorita lo vamos a ver, de grandes avances de la inteligencia artificial. La utilizamos todo el tiempo, inclusive Netflix y Amazon, cuando nos recomiendan las películas, Spotify, cuando nos recomienda los playlists que nos interesen, no hay un grupo de programadores atrás de ellos. Utiliza inteligencia artificial. Si se fijan, ¿desde cuándo podemos ver las recomendaciones de Netflix? Desde hace mucho tiempo. Bueno, ahí hay inteligencia artificial. Entonces, eso es algo que tenemos que ver y que tenemos que valorar siempre. Entonces, si se fijan, no es tan nuevo. Y ahorita vamos a ver que no es tan nuevo. Este es un screenshot de Google Trends. Y si se fijan, aquí vemos el hype que se despertó precisamente en noviembre del 2022. Ya tiene más de un año que OpenAI lanzó ChatGPT. Entonces, las personas que estábamos dedicados o que estamos inmersos en tecnología, como en este caso el mío, que es en posicionamiento de motores de búsqueda, pues teníamos ya conocimiento de algunas inteligencias artificiales que podríamos aplicar en nuestro día a día y que utilizábamos. Entonces, si se fijan, la tendencia era pues búsquedas normales, ¿no? Y a partir del 2022, de este noviembre de 2022, las tendencias se van para arriba. ¿Por qué? Porque precisamente empezó todo este hype de ChatGPT. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que les comentaba hace un momento, que esa inteligencia artificial, que la barrera de entrada era costosa, tanto en conocimiento como en inversión, la desapareció OpenAI. O sea, ¿por qué? Porque puso un chat que es fácil de usar, actualmente tiene una versión totalmente gratuita y la de pago son $20, que es muy poquito para todo lo que pueda hacer, en la que ya se puede utilizar de una manera donde podemos crear texto, podemos crear imágenes, podemos codificar, o sea, sirve Code Interpreter para ayudarnos a codificar en diferentes lenguajes de programación. Y también podemos hacer un montón de cruces de datos y análisis de datos con Code Interpreter, pero hay que saberlos utilizar, ¿no? Entonces, eso fue el impacto. Y vemos que la tendencia fue para arriba y después empieza a bajar y actualmente también está bajando. O sea, ¿por qué? Porque esto fue un hype, fue algo muy tendencia y que está volviendo a ser tendencia actualmente, pero ya de una manera mucho más profesional. Eh, ¿Quiénes son las personas que primero adoptaron a la inteligencia artificial? Lo que se conoce como los early adopters. Lógicamente los programadores, porque somos las personas que estamos un poquito más adentro de esta evolución que ha venido a hacer, que sí es una evolución muy potente y ahorita la vamos a ver. La educación, los creadores de contenido, la gente de marketing y ya después vienen políticos, organizaciones no gubernamentales y personas en general. Si se fijan, los primeros usuarios precisamente fueron la educación, contenido, seguidos por gente de marketing. Entonces, eso tiene mucho que ver porque somos las personas que trabajamos en Internet todos los días, ¿no? Estamos siempre metidos ahí y por eso fuimos los primeros que empezamos a utilizar. Ahora, ¿para qué se está utilizando la inteligencia artificial en estas fechas? Los datos son de SparkToro. Esta surgió más o menos entre mayo y junio del 2023. No han lanzado otra, por eso no la he podido cambiar, pero las tendencias son casi iguales. O sea, los que están utilizando más inteligencia artificial en este momento son los programadores, como asistencia de programación. Sobre todo aquí se debe mucho porque les digo, o sea, los programadores y la gente que se dedica a codificar está muy metida en esto. Después vean la brecha que hay entre los educación profesional, después vemos los creadores de contenido y después los de marketing. Pero aún así es una brecha muy grande, o sea, realmente somos muy poquitas personas las que ya estamos integrando inteligencia artificial en nuestro día a día, en nuestros procesos diarios. Entonces, aquí viene la importancia de este tipo de pláticas y de talleres en donde entendamos, bueno, comprendamos, mejor dicho, la fuerza y la importancia de lo que estamos viviendo. Ahora, como les comentaba, la barrera de entrada es mucho menor que hace muchos años y podemos ser pioneros en implementar inteligencia artificial para ser mucho más productivos en nuestro trabajo, en nuestro impacto día a día, de una manera muy bien hecha, ¿no? Porque cuando pasa un hype, hay gente que lo utiliza mucho y muy mal,
Y entonces, cuando algo lo utilizan mal, ya saben que dicen, no, esas cosas no sirven, bla, 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 bla. Hay una máxima en la programación en donde dicen que el eslabón más débil de un programa es el usuario, el ser humano. Y esto mismo sucede con la inteligencia artificial. Si sabemos utilizarla, la vamos a utilizar para bien y va a ser resultados resultados extraordinarios. Y si no sabemos utilizarla, vamos a hacer muchas cosas muy mal, ¿no? Pero por eso aquí lo que yo siempre les voy a repetir, y si ustedes se inscriben en el curso también se los voy a repetir hasta la saciedad, tenemos que empezar a entender lo básico. Si no entendemos lo básico de cómo funciona y qué es una inteligencia artificial, pues menos la vamos a saber entender en nuestro día a día ni cómo la vamos a asimilar en nuestros procesos internos. Bueno, ¿quién soy yo? Ya me hicieron favor de presentarme hace ratito, pero déjenles platico otra vez. Yo soy Miguel Rodríguez, soy fundador y director general de la agencia SEO en México. Somos una agencia especializada en posicionamiento de motores de búsqueda desde hace más de 10 años. Eh, Me considero que siempre soy aprendiz porque cuando hablamos de tecnología, por eso digo que soy Padawan del SEO, eh, cuando hablamos de tecnología, la tecnología avanza como no tienen idea. Yo aquí les invito a que reflexionemos si tenemos el mismo celular que teníamos hace 5 años, si tenemos el mismo carro que teníamos hace 5 años, si tenemos la misma pantalla que teníamos hace 3 años. Siempre la tecnología va avanzando, 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 avanzando. Entonces, cuando alguien diga que es experto en algo, pues yo le tengo un poco de temor porque la tecnología avanza tan rápido que cuando estamos aprendiendo ya tenemos que volver a aprender otra cosa. Esta carrera que yo he tenido me ha permitido ser docente, consultor y conferencista en temas de SEO a nivel nacional e internacional. En el año 2015 fundé la Agencia SEO en México, donde actualmente soy el director general, y desde el 2019 tengo un podcast donde platico precisamente sobre SEO, y los últimos han sido sobre inteligencia artificial, que se llama Top SEO. Entonces ahí me pueden ver un poco más de mi trabajo. Bueno, como les comentaba, yo siempre a mí me gusta empezar por el principio, como dicen por ahí, se dice mucho, y tenemos que entender qué es la IA. Los conceptos básicos, como les digo, chicos, son fundamentales. La IA es una máquina, un software que puede aprender o a tomar decisiones tal como lo haría un ser humano, pero basados en datos y algoritmos. Esto es la descripción de lo que es una inteligencia artificial. Y ahorita es donde vamos a discernir si ChatGPT o si OpenAI está haciendo una inteligencia artificial o no. Esto es el concepto primigenio de una inteligencia artificial. Es el querer que las máquinas puedan aprender y tomar decisiones como los seres humanos. Ahí les va el primer insight que les puedo decir. Lo que tenemos ahorita no es inteligencia artificial. OpenAI no es inteligente y no es artificial. Y tampoco es un motor de búsqueda. Ahorita vamos a ver qué es. La inteligencia artificial va a ir más allá, pero estamos a un paso de llegar a la inteligencia artificial. Por eso es bien importante conocer lo básico. ¿Quién empezó? ¿Quién se acuñó? Cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial, uno de los padres de la inteligencia artificial fue Alan Turing. Alan Turing fue un científico inglés muy destacado. Inclusive hay una película de él que se llama El Código Enigma, que la pueden ver en Netflix. Él ayudó, para que vean el tamaño científico que era, él fue uno o el principal científico que ayudó a descifrar el código Enigma, que era cómo se transmitían información los nazis. Entonces eran máquinas que estaban cifradas y que eran máquinas muy potentes para la época, y él ayudó a descifrar ese código, ¿no? Lograron capturar una de estas máquinas y entonces los aliados ya escuchaban toda la información que ellos tenían. Los nazis nunca supieron, hasta mucho tiempo después, que sus comunicaciones ya las habían descifrado. Él fue el primero que propuso lo que vimos en la lámina anterior, en que las máquinas tendrían que avanzar hasta entender, aprender y razonar como un ser humano. Entonces, él creó o propuso el famoso test de Turing en 1950, que es una prueba muy simple que no se había roto en muchos años, pero que se rompió hace poco. Bueno, hace poco años, que era
si un ser humano charlaba con una máquina y el ser humano no se daba cuenta que estaba charlando con una máquina, pasaba el test de Turing. Entonces el test de Turing ya se pasó. Nosotros cuando utilizamos OpenAI, eh, a veces podemos pensar que lo escribió un ser humano si no sabemos que fue escrito por OpenAI o si charlamos con OpenAI. Entonces el test de Turing ya fue roto desde hace algunos años, pero ahorita vamos a ver por qué todavía no estamos llegando a la inteligencia artificial. Eh, la otra persona fundamental con los pioneros de la inteligencia artificial es John McCarthy. John McCarthy también es un científico norteamericano muy importante. Él trabajó en niveles de gobierno muy altos y, por ejemplo, no sé, en cuestiones muy de cosas secretas, etcétera, etcétera, de tecnología y de inteligencia. Pero él también era una persona que reunía a muchos científicos y les incitaba a hablar sobre la inteligencia artificial. Entonces, él realizó una conferencia en Dartmouth en 1956 y él fue el que acuñó que tenían que buscar esa inteligencia artificial. Si se fijan, el concepto de inteligencia artificial ya tiene casi, ¿qué les gusta? 50, 70 años, más o menos, ¿no? Va a cumplir el concepto. Entonces, no es nuevo. No es nuevo lo que estamos viviendo, pero sí fue pensado, sí fue visualizado desde hace mucho tiempo. Lo que sucede es que no había la tecnología para dar ese salto y la tecnología la estamos teniendo hasta hace unos años para acá. Entonces, por eso estamos viendo este boom de todo esto que estos grandes científicos y pensadores visualizaron desde un principio. Hubo avances de la inteligencia artificial en los primeros años. Durante las décadas 50 y 60, el más importante fue una inteligencia artificial que se llamaba Elisa. Ella jugaba ajedrez. Había un juego de ajedrez y Elisa era un simulador de terapia de conversación. Imagínense los miles de millones de dólares y el tamaño de esas máquinas que tenían que hacer. O sea, no sé si ustedes han visto un computador de los años 50, pesaban así 3 toneladas y medían enormes y así del tamaño de un salón, totalmente enorme, ¿no? Entonces eran muy simples, pero desarrollaron el potencial de que las máquinas sí podían hacer lo que nosotros hacemos. Inclusive Elisa, que fue uno de los simuladores de terapia y todo, fueron como las bases de las primeras computadoras personales, ¿no? En el año de 1957 nació un concepto que es bien importante, sobre todo para la gente que se dedica a la programación del lenguaje natural y a las redes neuronales. ¿Qué es esto? La programación del lenguaje, no, el procesamiento del lenguaje natural, perdón, es una ciencia que se dedica a estudiar cómo se comunica el ser humano con las máquinas. Entonces, estas bases son súper importantes porque Frank Rosenwald sentó las bases para los modernos sistemas de redes neuronales. ¿Qué es eso? Me van a decir si ustedes no son muy técnicos, ¿no? Lo voy a tratar de hacer muy simple. ¿Ustedes tienen idea de cómo se comunica o cómo entiende una computadora una palabra? ¿No? ¿Alguien quiere levantar su manita? Bueno, algunos de ustedes sí tienen esos, exactamente, Carolina, de manera binaria. Así es como como nace estas primeras cuestiones. Ahora, ¿qué son las redes neuronales? Bueno, este lenguaje binario, por ejemplo, expliquemos un paso atrás, ¿no? Una palabra, cuando entra en una computadora, en una máquina o en un sistema, se traducen en ceros y unos, ¿no? Que son eh, pequeñas como descargas eléctricas que van teniendo la máquina. Y entonces cada palabra va teniendo una secuencia de números de ceros y unos. Entonces las máquinas lo que hacen es que, por ejemplo, si yo tengo una palabra, como puede ser perro, tiene una secuencia de números, y si yo tengo gato, tiene otra secuencia de números, si yo tengo can, tiene otra secuencia de números, y matemáticamente se vectorizan. Entre más
cercano esté este vector, la computadora o bueno, estas redes entienden que son palabras muy cercanas. Bueno, eso es lo básico, ¿no? Pero las redes neuronales es decir, bueno, yo aquí tengo estos nodos de información y le pongo otro nodo de información y le pongo otro nodo de información y le pongo otro nodo de información. Entonces, imagínense la cantidad de procesamiento de información que debe de haber y de vectorización y de muchas otras cosas cuando nosotros escribimos una búsqueda dentro de Google o en Amazon o en TikTok. Ahí estamos viendo trabajar redes neuronales, estamos viendo trabajar o sea, todo lo que fue el perceptron en un principio, que fue como las bases, y de ahí empezaron a trabajar un montón de cosas de la robótica en universidades, adelantos tecnológicos, adelantos de hardware y de software, porque ya en ese tiempo ya estaba la teoría, pero no teníamos las máquinas para hacerlo. Bueno, ¿qué pasó? Después de cuando ya había la teoría, pero no estaba el hardware para hacerlo, las máquinas para hacerlo, vino lo que se conoce como el invierno de la inteligencia artificial. Después de la década de los 60, se había invertido muchísimo dinero, grandes compañías se habían invertido, eh, se dice mucho que se invirtió dinero de la CIA, de Estados Unidos, en Europa, varias agencias invirtieron mucho dinero, pero pues como no vieron un avance rápido o un avance de la altura que ellos esperaban, empezaron a quitar ese recurso y entonces como que vino en decaimiento todo esto. Entonces, durante los 60s y 70s, pues no hubo recursos y lógicamente esto llevó a que no hubiera unos avances sustanciales después de los que vimos. ¿Qué fue lo que vino a dar ese nuevo impulso a toda esta teoría que ya tenía mucho tiempo? Precisamente fue Internet. Cuando ya empezó a haber tecnología y ese hardware que podía ejecutar toda esta teoría y esta serie de algoritmos y de programas que se habían acuñado en esas épocas, entonces Internet vino a generar cantidades inmensas de datos y cuando tienes cantidades inmensas de datos, pues necesitas un poder de computación mucho más amplio y ahí es donde empezaron otras a decir, oye, si en vez de clasificarlo esto manualmente o de X o Y manera podemos utilizar a la inteligencia artificial o podemos vectorizar o podemos tokenizar o términos que se utilizaban, entonces empezaron otra vez a invertir en esta tecnología. Y el primero que empezó a invertir en esta tecnología nuevamente fue precisamente Google. Y ahorita vamos a ver cómo fue. Entonces, Internet facilitó la colaboración en el intercambio entre investigadores. El motor de búsqueda de Google ha sido uno de los impulsores más importantes de la inteligencia artificial. El otro día, precisamente en una charla, también me decía una jovencita, me decía, oye, pero si tú trabajas en SEO, ¿por qué estás hablando de inteligencia artificial? Porque van muy de la mano. O sea, los motores de búsqueda de la inteligencia artificial van muy de la mano y ahorita van a ver por qué. Todo lo que son las recomendaciones personalizadas, la publicidad dirigida, todo eso es IA. Google, muchos de ustedes a lo mejor no lo saben, otros no. Se dice que entre el 85-90% de los ingresos de Google vienen de la publicidad, vienen de Google Ads. ¿Qué es lo que sucedió? Que Google tiene acceso a mucha información, ¿no? Entonces ellos son como una gran base de datos, pero esa información la utilizan para vender espacios publicitarios, los famosos anuncios. Entonces, ¿cómo saben si un anuncio va a ser importante, relevante o no? Por medio de inteligencia artificial. Ellos empezaron a crear un montón de algoritmos que gestionaron este renacimiento de la inteligencia artificial para precisamente poder monetizar su buscador, porque mucho tiempo no sabían cómo lo iban a monetizar, ¿no? Porque tenían inversiones y inversiones, pero cómo obtenían una ganancia, y fue por medio de los anuncios. Y gracias a eso tenemos los famosos anuncios de Google Ads, tenemos los anuncios en YouTube, etcétera. Y estos anuncios han sido tan atinados que, por ejemplo, los anuncios que yo veo son muy diferentes a los que ustedes ven.
¿Ustedes, alguno de ustedes ha podido navegar dentro de Google Discover? Google Discover es una aplicación que Google tiene en sus teléfonos que es totalmente personalizada. Si a mí me gusta el arte, me va a mostrar anuncios relacionados con arte y páginas relacionadas con arte, con música. Si a mí me gustara el fútbol, pues de fútbol. Entonces, cada uno de esas recomendaciones que vemos están hechas con inteligencia artificial. Sí, Rolando, también Facebook utiliza inteligencia artificial para enviar esos anuncios y por eso los anuncios son tan personalizados y por eso son tan pertinentes. Inclusive ha habido muchas, que eso lo vamos a ver ya después con Jessica, cosas de la ética, ¿no? Porque hubo un escándalo muy fuerte, aquí ya nos vamos al chismecito, me encanta el chismecito, chicos, perdón. Un escándalo muy fuerte en el que Google aceptó que escucha el 1% de las conversaciones de los teléfonos celulares. Por eso cuando uno está hablando así de, oye, quiero comprarme un nuevo automóvil o quiero comprarme una nueva bicicleta, de repente te aparecen los anuncios de remarketing ofreciéndote eso que tú estabas platicando con otra persona. Entonces ahí también se utiliza la inteligencia artificial. Pero bueno, para no estar ahí con más chismecito, vamos a ver qué más sucede, ¿no? Como les platicaba, Google fue uno de los grandes propulsores de la inteligencia artificial. A ver, tenemos algo aquí, chat. Usa plataformas de redes sociales para su producción, no tiene que ver con OpenAI. No, correcto. Es que cada una de las grandes plataformas utiliza redes neuronales y inteligencia artificial propias. Por ejemplo, Meta, que tiene que ver todo lo de Facebook, tiene una inteligencia artificial que se llama Llama o Llama. Y por ejemplo, la de Google se llama Gemini. Y cada uno ha empezado a hacer. Y OpenAI, que es el que hizo el boom, el que la bajó y la puso al servicio de la comunidad o el ticket de entrada fue más bajo, se estuvo nutriendo con diferentes bases de datos. Y ahorita vamos a ver más o menos cómo funcionaba o cómo funcionan, ¿vale? Bueno, regresando a lo de Google, Google tiene un montón de patentes de esta inteligencia artificial. La arquitectura Transformer que ellos liberaron en el año 2017 y que es un código abierto, revolucionó el procesamiento del lenguaje natural, que es lo que les estaba hablando, ¿no? Esa ciencia que se dedica a investigar el lenguaje humano con las máquinas. Y la arquitectura Transformer, la T de GPT, viene de Transformer. O sea, OpenAI agarró esta tecnología de Google y dijo, bueno, de aquí me baso para generar un proyecto muy importante, ¿no? Google también lanzó en esos años, como en el 2000, no recuerdo bien el año, TensorFlow, que es un framework de código abierto para aprendizaje automático, que también es esencial para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Y también de Google son los Tensor Processing Units, que son unidades de procesamiento especializadas y que aceleran tareas de aprendizaje automático. Aquí acuérdense que estamos hablando de toneladas y toneladas y toneladas de información que se tienen que procesar, que se tienen que aprender y que se tienen que entrenar. Entonces Google lanzó todo esto a la comunidad, bueno, desarrolló todas estas arquitecturas, todos estos frameworks, todas estas unidades y todos estos modelos y después los hizo de open source y la comunidad los hizo suyos. Entonces Google siempre ha sido uno de los grandes impulsores precisamente porque él tiene que trabajar con toneladas y toneladas de información. Imagínense todas las páginas web que hay en Internet y llegar a ellas, clasificarlas y mostrarla que sea más relevante para una consulta de un usuario. Eso es lo que hace Google en milisegundos. Y también tiene otro modelo que es bien importante que se llama BERT, que es un modelo de comprensión del lenguaje entendiendo el contexto de las palabras. O sea, ya vamos más allá de lo que les comentaba de los unos y ceros y vectorizarlas, donde ya estos modelos entienden conceptos detrás de las palabras. Eso se conoce como una entidad, pero ya no me voy a meter en otra onda, ¿no? Entonces, por ejemplo, un motor de búsqueda o estos modelos de inteligencia entienden que, por ejemplo, si yo digo Michael Jackson, es más allá que una palabra clave y Michael Jackson es igual al rey del pop.
y que Michael Jackson, si yo pregunto quién cantaba Thriller, vas a ver que es Michael Jackson. Entonces, estos tres conceptos que son precisamente eso, conceptos mucho más profundos, ya los entienden. Y entonces ahora imagínense lo que hacen las redes neuronales que entienden de entidades. Es información, concepto, contexto, información, contexto, concepto. Y ahorita vamos a ver por qué es tan impresionante ChatGPT, ¿vale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces continúo. Bueno, como les digo, y Google lanzó todo así. ¿Por qué? Porque el buscador es su producto estrella, ¿no? De ahí nacen todos los demás, ¿no? Google tiene DeepMind, que es una subsidiaria de Google, que innovó en todo esto de inteligencia artificial y sigue trabajando. Google ha fortalecido lazos académicos, eh, todo lo que Google lanzaba hasta hace algunos años con inteligencia artificial siempre fue código abierto. Tiene un equipo de investigación de learning súper avanzadísimo. La gente de OpenAI son ex-Googles, o sea, así de fácil. Y, por ejemplo, tiene AutoML, que son herramientas que son muy fuertes que uno puede accesar en Google Cloud para utilizar esta tecnología que estamos hablando, cuando uno ya tiene un poquito más de bagaje técnico, está al alcance y es súper baratísima, ¿no? Entonces, programando algo de Python, tirando algunas APIs, puedes hacer cosas muy potentes ya y entrenar modelos personalizados, pero todo eso ya está al alcance de la mano. Bueno, ahorita ya aquí hablamos de la charla, ¿no? Del que hizo que esto fuera un boom, de OpenAI. Bueno, OpenAI fue fundada por gente que nadie conocemos, se llama Elon Musk, que es casi, más bien que es un genio, ¿no? Y entre otras cosas, se le podrían poner otras acepciones, pero junto con Sam Altman, Greg Brockman, Ilias Stubbe, apellido que es difícil de pronunciar por mí, eh, y entonces ellos tomaron toda esta tecnología que Google liberó y dijeron, bueno, de aquí podemos hacer cosas, ¿no? A pesar de que es uno de los principales patrocinadores, Elon Musk no tiene un papel activo en OpenAI. Entonces él te está lanzando junto con todo lo que tiene Next, otra inteligencia artificial que se llama Grok, pero eso es otra cosa, ¿no? Entonces, dentro de sus papeles y cuando se lanzó OpenAI, no iba a ser un modelo como propietario, no iba a ser una empresa. Entonces, su misión era asegurar que la inteligencia artificial beneficie a toda la humanidad. Ya las cosas han cambiado un poquito, ya por eso ahorita nos cobran, etcétera, ¿no? Pero tienen un grupo de desarrollo muy fuerte y hasta hace un año, ellos también todo lo que investigaban y todo lo que sacaban en los papeles lo hacían público. Recientemente ya no lo están haciendo porque se están volviendo más empresa, ¿no? Entonces, pero también hicieron aportes súper importantes. Y aquí es donde llegamos al famoso GPT, que quiere decir eh, Generative Pre-Entrained Transforming, que quiere decir yo tengo algo preentrenado que transforma y que genera algo nuevo. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de las redes neuronales y del machine learning? Bueno, imagínense que ya lo que hace estos GPTs, y aquí es donde hay que entender, o sea, GPT ni ChatGPT no es un motor de búsqueda. Ellos lo que hacen es entrenar un modelo con mucha información, por eso se llama preentrenado, que transforma esa información y genera información nueva. Eso quiere decir GPT. Entonces, por ejemplo, si el otro día también me decía una chica en un curso, es que yo entro y le pregunto de lo que sucedió hace 2 semanas o hace 2 días y no lo sabe, no lo va a saber. GPT no lo va a saber, ChatGPT no lo va a saber por default. ¿Por qué? Porque esa información ya la captó en su base de datos. Por eso les digo que ni es tan inteligente, ni es tan artificial, ni es tan nueva. Entonces, si ustedes quieren que ChatGPT les dé un montón de información nueva, andamos cerrados, hay que saberlo utilizar.
Entonces, sí tiene mucha base de datos, sí tiene mucha información, pero la información actual que tiene GPT y que tiene ChatGPT 4, que es el actual, está a abril del 2023. Entonces, no va a tener información más allá, más nueva no la tiene. O sea, ya casi ya tenemos un año, o sea, de desfase de información de la que está entrenado, ¿no? Entonces, eso es bien importante saberlo, ¿vale? Entonces, pero vamos a ver ahorita por qué es tan potente y por qué es tan revolucionado, o sea, que no es, que hay retos que podemos hacer, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasó? Que entonces como empezaron a trabajar sobre un montón de información y empezaron a entrenar a estos agentes con mucha información, lanzaron en el 2018, acuérdense que ellos se fundaron en el 2015, lanzaron su primer modelo y tenía 110 millones de parámetros, o sea, 110 millones de cosas que sabía, o sea, es que no sé cómo explicar un parámetro, o sea, son cosas que entiende y que puede generar información sobre eso, ¿vale? Eso era una capacidad impresionante, que pudieras manejar todo ese tamaño de información, procesarlo y que además te respondiera. Nosotros lo veíamos y decíamos, todavía como que le falta, ¿no? Después en el 2019 causó gran revuelo porque de los 110 millones pasaron a tener 1.5 mil millones de parámetros. ¿Qué quiere decir? Un mundo de información. Y después vino GPT-3, ya en el 2020, y entonces estaba aún más avanzado con 175 mil millones de parámetros. Por eso es bien inteligente el GPT, o sea, no va a tener la información de hace 2 segundos o hace 2 horas, pero va a tener la información de muchas cosas. Entonces va a haber cosas que sí nos la va a dar muy bien y que lo sabe todo lo que tiene que ver con la historia, con cosas que pasaron, etcétera. Por ejemplo, si les gusta la historia del arte, como a mí, información del barroco, todo eso lo tiene, ¿no? Y lo tiene por default desde hace muchísimo tiempo. Entonces, y después lanzó GPT-4, pero bueno, ¿cuál fue la diferencia entre el GPT y el ChatGPT? Que fue lo que causó revuelo. Que ChatGPT ya estaba entrenado, o sea, tanto el 1, 2 y 3, y ya el 3.5 fue cuando lanzó ChatGPT, que ya ahí donde ya no tenías que ser programador para poder usarlo, ya no tenías que usarlo a través de una API, sino ya había una interfaz donde yo entraba y empezaba a conversar con él. Y ahí es donde vimos el hype al principio, cuando empezamos a entrar y decir, oye, le puedo preguntar esto, le puedo preguntar aquello, etcétera, etcétera. Entonces, ahí fue donde causó mucha expectación, porque eso que nosotros hacíamos en nuestro trabajo diario, pero que había una barrera de entrada tecnológica un poquito mayor, pues se bajó. Y bueno, ahí fue donde nació ChatGPT. Y ahorita estamos en ChatGPT 4, que se lanzó hace casi un año, en marzo de 2023, pero ya está así, o sea, es exclusivo de pago ya. O sea, solamente puedes utilizar GPT-4 si tienes la versión de pago. Y sí es un mundo de diferencia si utilizas el chat GPT 3.5 al 4. Entonces, aquí es donde ya se puede redactar, se pueden hacer imágenes, se puede hacer texto. Y es más creativo, es más colaborativo, es más seguro. Hay un concepto en la inteligencia artificial que vamos a ver en el curso que se llama las alucinaciones. Estos chats están diseñados para que siempre te respondan. Y si nosotros no les damos el contexto adecuado ni le hacemos la pregunta adecuada, nos va a inventar cosas con tal de respondernos. Un ejemplo bien claro es si ustedes se ponen a platicar con ChatGPT y le dicen, oye, ¿cuáles son las características del iPhone 23? Lo que va a hacer ChatGPT es tomar su base de datos, porque ya está preentrenado, de los avances que hubo del 12 al 13, del 13 al 15, del 13 al 14, del 14 al 15, y va a predecir cómo sería el 23. Eso se llama una alucinación. Pero entonces, por eso es bien importante que tengamos los conceptos básicos. Él te va a responder y te va a hacer una predicción, pero eso no es real, o no sabemos si va a ser real o no. Pero entonces, eso es lo que va a tratar de hacer. Entonces, es bien importante que entendamos estos conceptos que vamos a ver en el curso
para que lo podamos utilizar de gran manera. Ahora, no solamente es OpenAI, está Lambda, que era de Google, ahora Gemini, que ya está libre, ahora ya está Cloud, que es de Anthropic, y ya estamos en Cloud 3. Hay otra que se llama Sparrow de DeepMind, está Bar, que utiliza Google, y Meta precisamente me cae mal porque acaba de lanzar hace un par de días llama 3, entonces aquí lo vamos a cambiar. Pero son inteligencias artificiales que están muy de la mano trabajando con, no solamente con OpenAI, sino con todo esto. Y todo esto se ha vuelto una carrera en el que todavía OpenAI sigue siendo el líder, pero, por ejemplo, ya en pruebas que han hecho con Cloud de Anthropic, la diferencia es mínima, ¿no? O sea, a lo mejor dentro de 3, 4, 5 meses, un año, no sé, ya no vamos a decir que OpenAI es el líder, sino que hay otra inteligencia que es mucho más potente, ¿no? Y esto no lo podemos dejar de lado en el mundo del marketing. El marketing siempre ha sido conectar con el público en el lugar y en el momento correcto, que es lo que veíamos que hace Meta y que hace los anuncios de Google Ads. O sea, cuando yo necesito algo, me muestran eso. Entonces, estas herramientas nos permiten determinar ese lugar y ese momento con precisión muy asombrosa. Y por eso es importante saber utilizarlas. ¿Qué es lo que podemos hacer con esto que tenemos ya a la mano? Podemos generar texto con IA. Puede completar tareas de escribir una poesía, generar un ensayo, un artículo. eh, Sobre todo, estos modelos que se basan en redes neuronales, como puede ser GPT y BERT, tienen información de cantidades enormes y aparte tienen patrones lingüísticos. Nos puede escribir perfectamente un texto en inglés, en francés, en alemán, en chino, porque todo lo tiene dentro de su base de información y con esa base de información genera información nueva. Acuérdense que son generadores y transforman información. Hay generaciones de audio, o sea, podemos generar ya audio con diferentes modelos, como por ejemplo puede ser WebNet, Troncont, que podemos componer música. Inclusive acaba de salir hace poquito, hace como unos 2 meses, hay una página que se llama Suno. Tú le metes un prompt, o sea, un comando, y te genera una canción con letra y voz y música. Entonces ya a ese nivel estamos, ¿vale? Todo eso también lo vamos a ver. Eh, Se puede generar audio y video también, sobre todo ahorita, Linkin Park, si ustedes quieren buscarlo, se llama Lost la canción. Este video fue generado eh, todo por inteligencia artificial. Entonces crea secuencias visuales que se sincronizan con el ritmo, las palabras, modifica y personaliza videos en cuestiones de clics. Y por ejemplo, ya OpenAI anunció Sora, que aún no está disponible para todos, solamente unos pocos creadores de cosas visuales han tenido oportunidad de utilizarla, que dicen que es sumamente asombrosa, pero no podemos, no, nosotros no hemos podido trabajar con ella porque no nos dedicamos al cine, pero se dice que es impresionante, ¿no? Sora. Hay inteligencias artificiales que nos ayudan a crear bots, que esos ya los podemos ver, bots inteligentes que podemos aprovechar esta arquitectura transformer. Acuérdense que la podemos alimentar y podemos entrenarlos, ¿no? Aquí yo quiero que les explote la cabeza y que, por ejemplo, ustedes digan, yo tengo una escuela de música, ¿no? Y quiero poner un chatbot con todas las entradas de mi blog, con las reglas de mi escuela, y entonces toda esa información ya la va a tener y cuando alguien tenga una duda, una pregunta, el bot te las va a poder responder. Eso ya se puede hacer y eso ya se está aplicando. Y hay muchas empresas que están generando bots que te van a resolver inclusive tickets. A ver, permítanme, voy a leer lo que nos dijo Ellen. Cuando decimos que genera información y que aprende, podemos decir que con un contexto donde la profesora de idiomas que la ella puede aprender el tipo de material que produzco. Ah, sí, eso ya se puede hacer. Lógicamente ya el nivel es más alto, pero se pueden entrenar agentes personalizados en el que, por ejemplo, tú le puedes dar muchísimos textos que escribiste y entonces le generas un prompt en donde digas, escribe con base en lo que
como con todas estas acepciones y reglas y estilos, lo puede hacer. Entonces sí ya se puede hacer ese tipo de cosas. Lógicamente ya está un poquito más avanzado, no lo vamos a poder hacer con ChatGPT, pero sí se puede hacer. Bueno, estábamos en los chatbots, les digo, ya atención a clientes hay. Hay un amigo mío que tiene un podcast que si quieren oírlo, que se llama el Test de Turing, que se llama Víctor Moya, que él trabaja en una empresa que se llama GuruWork. Crearon un agente que responde a los tickets de solicitud. Tienen toda la información de la página web y de un montón de guías turísticas. Entonces, si yo estoy en GuruWork y me pierdo, mando un ticket a la aplicación, ese ticket ya respondido por inteligencia artificial, con todo el contexto, con los casos más recurrentes, con la base de datos, con casuísticas de cómo se respondió ese tipo de preguntas. Entonces lo revisa un ser humano, le da clic y pum. Y entonces comenta que ha bajado el tiempo de respuesta de los tickets y que ha bajado también el estrés de las personas que responden los tickets. Entonces se puede utilizar para un montón de cosas, ¿vale? Se puede segmentar y se puede personalizar. Si Google segmenta y personaliza tan bien, si Meta lo hace tan bien, nosotros también podemos utilizar ya esta inteligencia artificial para segmentar nuestras audiencias, no solamente por edad, por educación, por comportamiento, por preferencia, por emociones. Eh, Algo que tiene GPT dentro de él es el Code Interpreter. Nosotros le podemos pasar Exceles enormes con comportamientos de nuestros usuarios y nos lo puede analizar con precisión así absoluta. Entonces podemos utilizar todo ese tipo de cosas. Ya no necesitamos, bueno, sí necesitamos tener algunas nociones de inteligencia de BI, pero ya podemos nosotros también hacerlo sin codificar, por ejemplo, ¿no? Entonces son cosas que se pueden hacer. Y pues lógicamente Google, que es uno de los creadores más importantes de todo esto, se pueden mostrar anuncios maximizando el impacto, maximizando todo esto. Esto se conoce como PMax o Performance Max, que ya lo está haciendo correr Google, que sabiéndolo utilizar súper bien, personalizan las campañas de una manera extraordinaria. Y lógicamente se pueden crear ya cosas de análisis predictivo que nos permite ver con datos históricos y patrones y prever tendencias de comportamientos de nuestros usuarios. ¿Se acuerdan que lo que estábamos viendo es tener bases de datos y sobre esas bases de datos darles escenarios y sobre esos escenarios ya se pueden generar previsiones y tendencias? Todo eso ya se puede hacer y se puede aplicar en marketing. Pero lógicamente, como les comentaba, hay que saber de dónde viene y cómo lo podemos utilizar y sobre todo cómo puede impactar en nuestros procesos y en nuestro trabajo diario para que podamos utilizarlo a nuestro favor. Y como comentábamos, también hay retos y consideraciones éticas, ¿no? Va a haber gente que lo va a utilizar muy bien, va a hacer las cosas muy bien, va a haber gente que todo esto lo va a utilizar para mal y va a hacer cosas muy malas, pero también es algo que siempre vivimos. En Internet, pues sabemos que existe la dark web, sabemos que existen muchas cosas que no son muy padres de ver, pero si no nos metemos prácticamente, pues allá están de qué lado, ¿no? Entonces, aquí va a ser exactamente lo mismo. Va a haber gente que va a utilizar esto para hacer crecer negocios, para el bien de su comunidad, para hacer mejor la vida de las personas. Y va a haber gente que va a querer delinquir con esto o hacer otras cosas, ¿no? Pero ya son cuestiones éticas que también vamos a ver. Pero si a ustedes les interesa aprender más sobre esto, y ustedes vieron que ya soy muy nerd y que a mí me encanta esto, por eso tenemos el curso en la Universidad Pontificia Católica de Perú, y ahí vamos a tener un montón de herramientas y vamos a enseñar cómo implementarlas en tus estrategias digitales, desde el video, audio, texto, etcétera, etcétera, porque ya podemos crear inclusive eh, muchas cosas desde videos, desde campañas, desde arte, desde contenidos, textos, ya por medio de la inteligencia artificial. Muchas gracias por su tiempo y pues ahora sí que cedo la palabra a la universidad porque tienen algo muy importante que decirles. Gracias, Miguel. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Me ves Muy bien, bien? aquí ya sabes. Muy bien, aquí. Bueno, excelente. Gracias por toda la información y justamente la actualización que nos ha dado Miguel.
Y a continuación queremos justamente comentarles lo que Miguel estaba diciendo, que nosotros tenemos aquí un curso justamente destinado a cubrir todos estos temas. Yo soy la siguiente docente, o sea, Miguel y yo somos los que dictamos el curso. Así que ahorita va a entrar también nuestra compañera Kiara, que no sé si estás por ahí, para explicar un poquito de qué va todo el tema de el precio, ¿verdad? Los módulos. A ver, no sé por qué esto no se puede. Ay, ¿qué le pasa a esto? Esperen un segundito. Uy, no sé qué le pasó. Ahí está. Uy, se fue para adelante. Ya, entonces nada, gracias a todos por venir. Kiara, no sé si estás por ahí para que puedas complementar esta información. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches, perdón, ya. Buenas noches con todos. Agradecemos su participación en este webinar o taller gratuito. Y bueno, aquí les voy a presentar la propuesta para este curso de capacitación en aplicaciones y herramientas de inteligencia artificial. Si me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor. Espérame que no sé por qué no quiere avanzar. Ahí está. Ahí está. Bien. Los docentes, bueno, ya conocemos aquí a tanto Jessica Guerrero como Miguel Rodríguez. Ambos son consultores, docentes, formadores, conferencistas, ¿no? Ahí pueden ver un poco el detalle, ¿no? El brochure también, igual yo les puedo compartir, donde ya está una información un poco más completa y detallada de cada docente. La siguiente, por favor. Este curso, si bien tenemos un inicio ahorita para lunes y miércoles de 7 a 10 de la noche para el inicio del 15 de mayo, comentarles a todos de que hemos aperturado 5 vacantes más para para la primera sección, que fue de martes y jueves de 7 a 10 de la noche, que inicia este 7 de mayo. Ahí solo son 5 vacantes más. Igualmente, ahí les estoy dejando por el chat mi link de WhatsApp, mi número corporativo para que puedan brindarme mayor detalle, ¿no? Brindar mayor detalle. La modalidad es virtual, 100% en vivo, como ahora hemos desarrollado este webinar, y adicional igualmente las clases quedan grabadas, ¿no? Para que puedan repasar. La siguiente. Bien, esto es un poco el detalle. Para este curso no se necesita conocimientos previos, puesto que vamos desde lo que son fundamentos de inteligencia artificial. Entonces, por ahí no se preocupen. Luego ya entramos un poco a tácticas, ¿no? De prompts para empresas. Luego la parte práctica, que son herramientas de inteligencia artificial, donde, bueno, veremos 3 principalmente: ChatGPT, DALL-E 3 y Microsoft Designer. Y por último, en la semana 4 tendremos los aspectos éticos, ¿no? De inteligencia artificial, donde un poquito van a aprender del tema de la prevención y el uso responsable, ¿no? De estas herramientas. Bien, y ahora la inversión general es de 720 soles. Ahora tenemos un descuento por pronto pago, que es del 15%. Esto solo está disponible hasta mañana, que en verdad hemos, la misma dirección, ¿no? Ha previsto de que se pueda extender 2 días porque era solo hasta el día de ayer. Entonces hemos visto bien poder tomar hasta el día 30 este descuento, y con ese precio finalmente sería 612 soles la inversión, ¿no? Y bueno, ahí también me pueden escribir para brindarles el link de inscripción, para ayudarles con mayor detalle, con el brochure de pronto, ¿no? Cualquier duda que tengan, ahí podemos estar en contacto. Genial, Kiara, muchas gracias. Gracias, Miguel, y gracias a todos los que han asistido el día de hoy. Así que, bueno, si tienen alguna pregunta adicional, que han hecho pocas preguntas, creo que el tema es muy de impacto, Miguel. Hay muchas cosas interesantes, ¿no? Y cada día se van desarrollando muchas más novedades, y que nosotros justamente cuando empecemos el curso iremos alimentando, porque este tema sigue en desarrollo. Así que nada, chicos, gracias a todos por asistir
Y esperamos, Miguel y yo, Miguel desde México, yo desde Perú, verlos en clase y que nos acompañen en esta aventura por la inteligencia artificial y toda la parte de empresarial. Gracias, Miguel. Saludos hasta por allá. Hasta luego, que tengan una excelente tarde. Un gusto. Gracias, cuídense a todos. Gracias a todos por venir. Gracias, cuídense.